quién vamos a hablar hoy? Juan el Bautista. Y vamos a destacar de Juan el Bautista, hay tanto que la Escritura enseña sobre Juan el Bautista, pero vamos a hablar de la parte donde la Escritura nos relata la muerte de Juan el Bautista. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Dice la Biblia, en esta amplia porción del Evangelio de Marcos: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias porque realmente siempre usted nos da la instrucción para enseñar a la iglesia acerca de sus planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y hoy nos pide, mi Dios, que enseñemos acerca de este profeta de Dios, Juan el Bautista, y descubrir cada uno de nosotros cuánta riqueza espiritual hay en su vida. Ayúdenos, mi Dios, a valorar las figuras de los hombres y mujeres que usted ha levantado a lo largo de la historia para tomar ejemplo de ellos. Y, mi Dios, poder modelar a la iglesia hombres y mujeres que en verdad hicieron su voluntad y que caminaron en la fe, creyendo, mi Dios, aún a costa de su propia vida. Y que el testimonio, mi Dios, de estas enseñanzas de verdad para cada uno de nosotros traiga honra, gloria y exaltación a su nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos.
Hermanos, hay personajes que uno sabe que la Biblia los menciona y que, bienvenido hermano, la Biblia los menciona y que, hermanos, sabemos que ahí están, pero uno va descubriendo cuando Dios da una instrucción para enseñar sobre un personaje, cuánta riqueza hay en la vida de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es un hombre que es, creo yo, poco predicado en las iglesias. Y no es porque haya una malicia en ocultarlo. Sencillamente, quizás su vida ha estado bien conocida. Hay miles de iglesias en el mundo que se llaman Iglesia de Juan el Bautista. Y de toda clase de religiones y denominaciones. Pero hermanos, a mí me ha asombrado grandemente encontrar cuánta información nos da la Biblia acerca de Juan el Bautista, y yo creo que ustedes también se van a sorprender cuántas cosas la Biblia menciona acerca de él y cuántas cosas no sabemos acerca de Juan. Fíjese que de Juan el Bautista, y lo voy a referir al Evangelio de Lucas. En Lucas, desde el capítulo 1, habla la Biblia acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Mire, de nadie la Biblia habla de su nacimiento, no habla, bueno, aún el nacimiento de Jesús fue profetizado desde la época de Isaías. El nacimiento de Juan el Bautista es prácticamente la porción con la que se abre el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas. Es el primer evento que se relata del Nuevo Testamento. Y hermanos amados, se relata ampliamente su nacimiento, la predicación de Juan el Bautista, la dureza de su encarcelamiento y también con detalles, ustedes acaban de leer cómo fue que murió Juan el Bautista. Y amados hermanos, la historia de la vida de Juan el Bautista es simplemente fascinante. Porque oiga bien, ¿por qué la Biblia se esmera tanto en dar tanto detalle, tanto pormenor? Mire, del apóstol Pablo la Biblia habla bastante, pero no da tanta información como da acerca de Juan el Bautista. Y de otros apóstoles no se habla tanto en detalle de su vida como se habla de Juan el Bautista. Y me da la impresión, amados hermanos, que hemos como iglesia tomado poca importancia de la figura de Juan, y es necesario que la iglesia de verdad sea instruida acerca de este personaje destacado del cual el propio Señor Jesucristo habló también ampliamente, con mucha exaltación. Hermanos, fíjense que el Antiguo Testamento se cierra con la profecía de Malaquías. 400 años antes de que viniera el Señor, se cerró el canon del Antiguo Testamento, y la profecía de Malaquías cierra su versículo final con el anuncio de la venida de Juan el Bautista. No cierra con el anuncio de la venida del Señor Jesucristo, sino anunciando que vendría un precursor antes de que viniera el Señor. Y hermanos, eso es importante que lo consideremos, porque si ustedes se dan cuenta, el anuncio del nacimiento de Juan es inmediatamente anterior al anuncio del nacimiento de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y oigan bien, aquí les voy a pedir que vayamos buscando en la Biblia. En Lucas 1, del 11 al 13, dice la Biblia así, anunciando el nacimiento de Juan. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, el padre de Juan, al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Miren, hermanos, solo estos versículos se pueden desmenuzar bastante, porque la Biblia dice que en versículo 7 que Zacarías y Elizabeth no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y me pongo a pensar cómo este anciano Zacarías, lo primero que oye de la voz del ángel Gabriel que se le apareció, le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. ¿Qué habrá estado pidiendo Zacarías? ¿Ah? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que Zacarías habrá estado pidiendo? Hermano, y usted le ve sentido a que un par de viejitos estén orando por un hijo. No habían tenido hijos, pero aquí dice, hija, que estaba Zacarías orando por un hijo y el ángel le dijo: tu oración ha sido oída. Mire, solo con eso ya es para turbarse. Porque, hermanos, estaban pidiendo un hijo y a esa edad ya nadie tiene hijos. Porque era estéril Elizabeth. Y eso es problema para Dios. Abraham y Sara también, a Sara era estéril y Dios le concedió hijos en su vejez. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros podemos pensar que lo mismo que hizo el Señor con Zacarías, darle un hijo en la vejez, no puede ser también concedido a nosotros? Pero la mente del hombre, aún del creyente en Jesucristo, como que no le alcanza para creer que el Señor pueda responder a eso. Y aquí quiero decirles esto, amados hermanos. Juan fue un hombre nacido de milagro. Ese hombre fue nacido de milagro, puesto que su madre era estéril y ya eran ancianos. Y eso es algo que le da valor. Todos los varones nacidos, los hijos nacidos de esterilidad, hermanos, llegan a ser personas notables para Dios. Por eso es que es bueno reconocer el valor que Dios le va dando a la formación de Juan el Bautista. Y, hermanos, porque el propósito de Dios con Juan era preparar el camino de la llegada del Mesías. Y en Lucas 1:15 dice la Biblia que Juan el Bautista, oiga bien, el propio ángel Gabriel diciendo: porque este Juan será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y oiga bien, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso dice la Escritura. O sea que antes, 30 años antes de Pentecostés, el ángel estaba diciendo a Zacarías: tu hijo, el que va a venir milagrosamente, va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hay que pensar en esas cosas. ¿Por qué Dios estaba ofreciendo tanto a un hombre, a un niño que no había nacido todavía, y estaba diciéndole: van a ser de forma milagrosa y va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Y más adelante, hermanos, se comprueba esto en Lucas 1:41 al 44. Dice así, oiga, Lucas 1:41: y aconteció que cuando oyó Elizabeth, la madre de Juan, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y qué dice después? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí se le encuentra más razón de sentido a la famosa oración que la religión proclama abundantemente. Este es el contexto de la declaración de Elizabeth en relación a la presencia de
Jesús en el vientre de María, que fue el que provocó que Elizabeth fuera llena del Espíritu Santo, y también Juan, el niño que estaba en su vientre. Obra Dios de manera maravillosa, hermanos. Se van dando cuenta cómo Dios va haciendo que un varón, siervo suyo, va siendo preparado desde antes de nacer para que cumpliera un propósito glorioso para Dios. Miren qué familia más afortunada, más bendecida, porque el bebé lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Elizabeth llena del Espíritu Santo, embarazada. ¿Quién falta ahí? El papá, ¿verdad? Falta Zacarías. ¿Y qué dice el versículo 67? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido el ambiente espiritual en la casa de Zacarías y Elizabeth? ¿Se parecerá al ambiente espiritual que se vive en nuestra casa? Donde el Espíritu Santo está rigiendo y gobernando con poder toda la casa, toda la familia. Hermanos, son concesiones espirituales muy abundantes que, hermanos amados, no toda la gente recibe. Estos son designios de Dios, porque, hermanos, y son testimonio del inmenso favor que Dios estaba derramando para cumplir un propósito que es todavía de entendimiento limitado para nosotros, porque las cosas de Dios siempre son grandes, hermanos. La obra de Dios, aunque usted la vea pequeña en usted, si Dios es el que la está haciendo, es una obra grande, significativa e importante. No menosprecie o no menospreciemos esos logros, tal vez minúsculos, que vamos viendo en nuestra vida, pero si Dios los está haciendo, son de valor incalculable. ¿Estamos hablando claro? Amados hermanos, entonces quiero decirle esto, que Dios estaba organizando, y mire cuánto espacio hay en la Biblia para hablar acerca de Juan el Bautista. Lucas 1, desde el 5 hasta el 25, anuncia el nacimiento. Después viene el nacimiento puramente de Juan el Bautista, del 57 al 66. Y más adelante todavía, en la profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, desde el versículo 76, Lucas 1, 76 en adelante, habla el papá de Juan, Zacarías, hablando de su propio hijo. Y dice así: y tú, niño, ¿cómo le llama a Juan? Profeta del Altísimo serás llamado. Dios mío, esa camisa, hermanos, no es para cualquiera. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Hermano, ¿entiende la grandeza del propósito de Dios? El propio Zacarías, el papá de Juan el Bautista, fue instrumento de Dios para anunciar para qué quería Dios la vida de ese niño. Entonces, hermanos, obviamente con todas estas bendiciones que Juan estaba siendo llenado de parte de Dios, indiscutiblemente Juan entraba a la categoría de los ricos y famosos de Dios, ¿verdad? Porque, hermano, ¿a quién ha bendecido Dios tanto como a Juan el Bautista? Y oiga bien, pero el camino de vida de Juan el Bautista en ninguna manera fue ancho, fácil. Con todas las bendiciones del Señor,
¿Qué es lo que hace el Señor con sus escogidos para que no se les suba? Versículo 80, y con eso cierra el capítulo 1. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Y estuvo a dónde? En lugares famosos y en palacios hasta el día de su manifestación a Israel. Así dice en su Biblia. ¿A dónde estuvo Juan el Bautista? Con toda esa riqueza espiritual con que Dios lo había bendecido, no lo mandó a sustituir a ninguno de los reyes de la tierra, lo mandó al desierto para que en el desierto él conociera la plenitud de aquel que lo había llamado y lo había ungido para cumplir estos propósitos altísimos que probablemente ni siquiera Juan entendía bien desde el principio. O mandaríamos al niño al desierto para que ahí lo críe Dios. Hermanos, esto es, mire, parece que esto es decir, y estuvo en lugares desiertos, parece fácil de leer, pero hermanos, usted haga la consideración de lo que significa que su hijo se vaya a criar al desierto, y usted va a decir, ¿y a qué lo voy a mandar ahí? Si ahí solo serpientes hay, si ahí solo calor hay, pero ahí fue donde lo mandó el Señor. Entonces, hermanos, claramente la Biblia testifica la obra del Espíritu Santo en Juan y en sus padres, porque este nivel de bendición solo se puede manejar sabiamente cuando la persona está revestida del poder del Espíritu Santo. Si no, no, hermanos, esto sería un desperdicio. Entonces, ¿dónde se guarda ese tesoro? ¿En un palacio o en un desierto? Entonces, hermanos, ningún evangelio más que Lucas habla de la vida de Juan, excepto el de Marcos que acabamos de leer, que explica mejor su momento final. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Juan el Bautista? Mire, hay una infinidad de detalles. No se los puedo mencionar todos porque es de verdad abundante la información que la Biblia da acerca del ministerio de Juan el Bautista. Juan 1, 29 al 31. Oiga bien. Evangelio de Juan, capítulo 1, 29. Probablemente una de las porciones más conocidas. Y dice así: el siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo la célebre frase: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese bien, Juan anunciando quién era Jesús. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Ok. Fíjese bien, Juan era primo de nuestro amado Señor y Salvador. Y era aproximadamente 6 meses mayor que el Señor. Juan nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Pero dice Juan que él no le conocía. Entonces, hermano, obviamente no le conocía porque no se criaron como familia. Sabía que eran parientes, probablemente hasta de sangre. Pero como Juan vivió en el desierto y Jesús vivió en Nazaret, entonces no había contacto. Nazaret está al norte por Galilea, y el desierto donde Juan vivió era al sur, ahí por el Mar Muerto, en la desembocadura del río Jordán. Y amados hermanos, ¿qué desarrollo hubiera preferido usted para su hijo? ¿Que se criara en Nazaret o que se criara en el desierto? El Señor Jesús, aunque tenía un ministerio infinitamente mayor en valor, no fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto solo 40 días para fortalecerse en el Espíritu y empezar su ministerio terrenal. ¿Qué le quiero decir con esto? Los propósitos de Dios son como Él dice. Él es el que le receta a cada quien
su estilo de vida, aún a los llamados a su servicio, hermanos, tenemos que estar bien claros que Dios es el que nos está llamando y que desarrollar un ministerio para Dios tiene un costo grande. Un costo grande. O sea, uno no se lo puede recetar solito. Si Dios no lo pone, mejor no vaya. Si Dios no lo envía, mejor quédese esperando cuando Dios le diga. Pero hermanos, mire qué privilegio anunciar al mundo que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Le parece bastante o poquito? Porque hermano, ahí uno tiene que decir, es grande solamente ser partícipe para el mundo, el vocero para el mundo de que Jesucristo es el Cordero de Dios. Esto tiene un gran significado, amados hermanos. Y no solamente eso, en Mateo 3, la Biblia dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Mire, estas son las cosas que uno tiene que ponerse a pensar, porque en el bautismo de Jesús se manifestó el Espíritu Santo en forma visible, como paloma, así dice la Biblia. ¿Y sabe qué más? Se oyó la voz de Dios, porque dijo, este es mi Hijo amado. O sea, Juan fue testigo de la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que, hermano, nadie ha visto más eso que Juan como testigo presencial. ¿Y eso será un privilegio o no? Yo creo que eso es más privilegio que aún que el que tuvo Pablo de subir hasta el tercer cielo. Porque ahí se manifestó la plenitud de Dios en la tierra en el momento que Jesús estaba siendo bautizado. Y Juan fue preparado para resistir la intensidad espiritual de ese momento, habiendo vivido en el desierto. Si Juan se hubiera criado en un palacio, no me parece que hubiera podido soportar la grandeza de ese momento. Por eso es que de Juan se habla, desde Isaías 43, Juan es el profeta anunciado por Isaías de que él sería el precursor. Isaías 43, ¿qué dice? Búsquelo en su Biblia. Si no lo pone la chica a tiempo, usted búsquelo a tiempo, ¿ok? Porque hasta yo tengo la tentación de volver a ver. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Dónde se preparó calzada? En la soledad. Miren, hermanos, estas son las cosas a través de las cuales Dios nos habla acerca de lo que es la grandeza en el servicio, la grandeza en el ministerio. Porque, hermanos, muchas veces nuestro ministerio lo tenemos que vivir en soledad, porque así es que estamos más aptos para servirle bien a Dios. Juan el Bautista es uno de los ejemplos. Sin embargo, oiga bien, en esa sequedad del desierto, en esa soledad de vida, se reciben los grandes privilegios que hombres como Juan recibieron. El privilegio de bautizar al Señor, el privilegio de declararlo como Cordero de Dios, amados, claro que fue concedido por Dios para poder, hermanos, dar a conocer a Cristo. Mire, Juan era un hombre que no hablaba, es decir, con palabras tibias. Juan era un hombre que hablaba con autoridad. Yo no sé cómo se sentiría usted, hija, si se le dijera, como dijo Juan el Bautista en Lucas 3:7. Si yo hablara así en la iglesia, no sé qué sentirían ustedes. Y decía a las multitudes, oiga bien, Juan atraía multitudes que salían a ser bautizadas por él. Y el cariñoso saludo que les daba es, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Esas son palabras de Juan. ¿A quién le gusta que le digan víbora? Dígale al que está a la par, hermano víbora. Hermanos, mire, es que la Biblia nos enseña de qué manera tenemos que anunciar el Evangelio.
Juan en ninguna forma proclamaba un evangelio light, un evangelio falso, un evangelio para apóstatas, sino que él enseñaba con autoridad al pueblo, tantos que algunos llegaron a creer que él era el Cristo. Imagínense, versículo 15, le preguntan, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ok, ¿qué le habrán visto a Juan? Que era tanto el favor que había Juan recibido de Dios que la gente llegó a pensar, ¿será este el Cristo? Porque en ese momento Cristo todavía no había aparecido. Pero amados hermanos, la Escritura nos habla con tanta, digamos, claridad acerca de lo que es el valor de la vida de Juan el Bautista. Hermanos amados, yo les animo que hoy, después de este mensaje, que ustedes saben que les he hablado de Juan el Bautista, ustedes se deleiten en la Biblia después, leyendo lo que la Biblia habla de Juan el Bautista en los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios van a encontrar ustedes abundante información acerca de la vida de este personaje que está ligado fuertemente a la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, por carácter espiritual y por testimonio de poder. Y hermanos, así como Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, pues yo creo que Juan es uno de los exponentes mayores en cuanto a la imitación de él a la obra de Cristo, por el mismo desarrollo que su vida tuvo. Por tanto, amados, creo que como cristianos tenemos y debemos de apreciar el por qué la Biblia nos enseña tanto acerca de Juan, cuánto tenemos nosotros que aprender de la vida de Juan y, por supuesto, imitar el testimonio de Juan en nuestra propia vida, porque es claramente un hombre de Dios, revestido por Dios, lleno de poder y, amados, usado por Dios como instrumento glorioso casi para nada, preparar el camino de nuestro amado Salvador, el Mesías prometido, que, hermano, era necesario que se anunciara a Cristo con toda la potencia que él como Dios merecía. Recuerde, Cristo fue anunciado desde que nació por los ángeles. Como en ese momento Juan el Bautista todavía era un bebé, no podía él ser un precursor que lo anunciara. Pero 30 años después, cuando ya Juan era un adulto y estaba ministrando en el desierto el bautismo de aguas, entonces para arrepentimiento, entonces Juan ahí empezó a anunciar con todo poder y autoridad a Cristo, quién era Cristo, para qué había venido, y que era necesario que el pueblo que lo iba a recibir estuviera debidamente arrepentido. Mensajes que ahora pocos nos atrevemos a dar. Porque, amados, yo sé que por la carne nuestra somos sujetos de pecado. Y la vida en la iglesia es una continua exhortación contra el pecado que la carne quiere cometer. Porque esta carne es mala. Solo pecar quiere. Pero, hermanos, para presentarnos delante de Dios, nos vamos a tener que despojar de este cuerpo de muerte, porque, hermanos, es tan corrupta la carne en cuanto a pecaminosidad, que de verdad, sigan pensando así, Dios nos va a hacer un gran favor el día que nos lleve, porque esta carne, hermanos, no puede habitar en la presencia plena de Él. Y Juan, por eso fue llevado al desierto. Como era de carne, tenía que él menguar totalmente para que Cristo fuera anunciado por él, porque ese era el ministerio que Dios le había dado. Ahora, esta es la parte bonita de la vida de Juan. Pronto, cuando Juan empezó a ser usado por Dios de esa manera, inmediatamente vino la respuesta que Dios permitió, por supuesto, pero que nos enseña a nosotros, los que queremos vivir piadosamente, que la persecución y la tribulación también nos van a seguir. Esa parte no es la agradable, ¿verdad?
pero Juan la vivió. Leamos Lucas 3, 18 al 20. Dice la Biblia: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, aquí viene, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Vaya. El precio de servirle bien a Dios, ¿cuál es? Y vean, hermanos, ¿cuál fue el gran delito que Juan había cometido para que lo metieran en la cárcel? Herodes el tetrarca era descendiente de Herodes el Grande. La familia herodiana tiene su propia historia y hay mucho que decir sobre ellos. Era una familia poderosa, pero sumamente inmoral. Herodes era hermano de Felipe y Herodes le quitó la mujer a su hermano Felipe. La niña se llamaba Herodías, y casada con Felipe, había tenido una hija con Felipe que se llamaba Salomé. Y en una de esas reuniones familiares, probablemente Herodes le dijo a Herodías, la esposa de su hermano: mira, Herodías, vos me gustas a mí. Ay, Herodes, pues a mí también. Y casada. Y vino ella, se divorció de Herodes. Ah, bueno, se divorciaron. Entonces ya Herodías quedaba libre, ¿verdad? Pero Juan el Bautista le dijo: no te es lícito tenerla por mujer. Y ahora la iglesia quiere que nosotros aprobemos las uniones matrimoniales en yugo desigual. Fíjese que es mi tercer divorcio, pastor, pero este hombre, mira que si es bueno, con él sí me voy a casar y me voy a quedar. Qué garantía, ¿verdad? Hermanos, nosotros no podemos ser flexibles en eso. Si la palabra nos da una instrucción, ¿a dónde tenemos que sujetar nosotros el consejo? A lo que dice la Biblia. Entonces Juan el Bautista, queriendo hacerle un favor a Herodes para que ordenara su vida y fuera obediente a Dios, le decía: Herodes, esa mujer no es la tuya, esa mujer es de tu hermano Herodías, estabas casada con Felipe, ordena tu vida. Y eso a la niña Herodías la enfurecía. Ve, si yo amo a Herodes y yo con él me voy a quedar. Entonces, y probablemente le ponía la queja a Herodes: mira, Juan el Bautista me está molestando de que nosotros no somos esposos. Y vino la presión de la mujer y dijo: no lo voy a matar, porque Juan es un hombre muy respetado por el pueblo, pero lo voy a meter a la cárcel hasta que se calme, para que ya no, mira Juan, ya no me sigas molestando, yo no te quiero tener encarcelado, porque la Biblia dice que Herodes le temía a Juan y oía de buena gana las enseñanzas que Juan daba, pero a Herodías le molestaba y por eso lo metieron a la cárcel. O sea, hermanos, Juan el Bautista fue, a mi modo de ver, de los primeros mártires del Nuevo Testamento, porque, conoció cárcel. A Juan el Bautista la Escritura no le reconoce ningún milagro. Hablando milagros, sanidades, él no hacía eso. Lo que él hacía era predicar para arrepentimiento. Y personalmente me parece más valioso el milagro del arrepentimiento que cualquier sanidad del cuerpo. Porque el arrepentimiento, amados hermanos, es el testimonio que nos prepara para la conversión verdadera. Entonces, ¿o puede haber conversión sin arrepentimiento? ¿Quiénes de los que están aquí, que dicen ser convertidos, experimentaron ese arrepentimiento donde se llora por haber sido tan pecador, haber ofendido tanto a Dios con nuestra vana manera de vivir? Porque, hermanos, si no hay quebrantamiento, quizás no hay arrepentimiento. Al final, eso solo Dios lo conoce. Pero, hermanos amados, Juan el Bautista fue un hombre que empezó a sufrir
las consecuencias de su gran privilegio, de su gran llamado por Dios. Así como Dios lo ungió con su Espíritu Santo desde antes de nacer, y así como Dios le dio autoridad y privilegios grandes para que él diera a conocer al Mesías, así también Dios permitió que Juan fuera al desierto y también que Juan fuera encerrado en la cárcel. Para los que aman a Dios, para los que aman a Dios. Entonces, hermanos, fíjese bien, de estas cosas a veces es difícil hablar en la iglesia de hoy, porque la iglesia de hoy no le gusta que se les hable de problemas o tribulaciones por causa del nombre de Jesús. Y esa negación a vivir el Evangelio como la Escritura nos enseña, ha convertido o está convirtiendo a mucha iglesia en iglesias apóstatas, que quieren nada más la parte bonita, la parte milagrosa, la parte de prosperidad, pero nadie quiere desierto, nadie quiere cárcel, y por supuesto la carne no quiere. Pero hermanos, el privilegio de ser llamados por Dios para vida eterna incluye camino angosto. Eso dice la Biblia. ¿Quiénes vamos por el camino angosto? Donde cuesta, donde en el camino angosto, aunque a usted no le guste orar, forzosamente va a tener que ser puesto de rodillas delante de Dios para pedirle fuerzas para seguir adelante. Porque hermano, en el camino angosto es donde se libra la batalla de la fe. En el camino angosto hay tribulación, y esa tribulación nos va enseñando que por ahí es. No te estás equivocando, hermano. Entraste por la puerta angosta, sigue por el camino angosto, porque ese es el único que lleva a la vida eterna. ¿Por cuál camino vas, hijo? Seguro que es angosto. Por rato se me hace bien ancho, fíjese el Señor, fíjese pastor. Entonces, si es ancho, no era por ahí. Bien, entonces, oiga bien, Juan era un hombre humilde, porque oiga bien, lo quisieron comparar con Cristo, y cualquiera se hincha el pecho si de verdad lo están comparando con Cristo. Y Juan decía, en vez de decir, bueno, como no está Cristo por aquí, yo voy a decir que yo soy Cristo. Y como la gente, se lo hubiera tragado la gente, ¿verdad? Hermanos, el testimonio de los verdaderos siervos de Dios es de humildad. Juan era el que decía, después de mí viene uno que es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Más adelante Juan mismo fue el que dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, Juan estaba bien aterrizado. El desierto lo hace a uno estar bien aterrizado, hermanos, porque él entendía que él no tenía ningún bien por él mismo, sino que todo lo había recibido de Dios. Y entonces no se atrevía a jactarse de ser lo que no era y de tener algo por sí mismo, sino que él estaba seguro que todo lo que era y tenía de Dios lo había recibido. Ese nivel de humildad nos debería de caracterizar a nosotros también. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todos los talentos los hemos recibido de Dios. Nosotros no somos dioses, hermanos. Nosotros no somos poderosos. Mire, hermano, desconfíe de todo hombre o líder cristiano que se jacta de ser dueño de alguna virtud espiritual, porque aún los dones, dice la Escritura, son del Espíritu Santo, no son de nosotros. Entonces, todo lo que somos tiene que ser puesto a los pies del Señor. Ustedes se acuerdan de lo que dice en Apocalipsis, que aquellos ancianos se postraban delante del Señor y sus coronas, ellos sabían que las habían recibido por gracia. ¿Qué hacían con las coronas? Se las quitaban y las tiraban delante del Señor. Hermanos amados, humildad le hace falta a la iglesia.
¿Estamos conscientes de eso? Y Juan, el precursor del Señor, ese es el ejemplo quizás mayor que nos dio, humildad, pudiendo haber él quizás competido con el propio Señor Jesucristo. No, hombre, él se postró delante de él y dijo: no, Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti. Aún el Señor Jesús, más adelante, empezó a hablar acerca de Juan el Bautista. Muy al principio del ministerio de Jesús, Juan ya estaba en la cárcel. Y estuvo en la cárcel hasta que murió. O sea que una vez lo apresaron, jamás conoció la libertad. Y lo sacaron solamente ya muerto, sin cabeza. Lo acabamos de leer. Mateo 11, 2 y 3. Mire lo que dice la Biblia. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué nos muestra esto? Juan, el gran hombre de Dios, también tuvo momentos de gran tribulación y de dudas. Él había bautizado al Señor y hoy estaba preguntando: ¿y ese que bauticé era verdaderamente el Cristo o quizá vamos a esperar a otros? Miren, amados, a todo hombre cristiano, a toda mujer cristiana, en un momento dado en nuestra vida espiritual nos pueden asaltar dudas, fe, acerca de a quién es nuestro Señor y Salvador. Y oiga bien, le mandaron a preguntar al Señor Jesús, y aquí no menciona la Biblia que Jesús haya dicho: hey, mi primo está preso. No, hombre, qué injusta la cárcel que está sufriendo a mi primo. Padre, manda unos ángeles ahí que le den libertad, que lo saquen. No, no es justo lo que le está. Eso hizo el Señor Jesús. Miren, ¿saben? Aquí está la reacción de Jesús cuando le dieron la noticia. Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Le habrá bastado a Juan esa respuesta? ¿Le basta a usted esa respuesta? Porque oiga bien, no hay más explicación en estas palabras. Es diciéndole a Juan: Juan, mira las cosas que están sucediendo. Va. Entonces todavía estás dudando de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Mesías. Y termina la enseñanza, el comentario: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no duda, bienaventurado el que cree, bienaventurado el que está firme. Porque, hermanos, el enemigo nos puede poner dudas serias acerca de la divinidad de Cristo. Y eso es lo que está de moda ahora. Mire, hermano, usted no crea que yo soy enemigo de la religión, pero la religión en su ceguera, pobres, les cuesta creer que el Señor Jesús es suficiente en Él mismo y que no necesita para nada a su mamá. O sea, la gloria es solo de Él. Y, hermano, y la madre no lo glorifica más que si cree en Él. Es la única forma. ¿Quiere glorificar al Señor? Crea en Él. Crea en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, hermanos, pero Juan era de carne, y todos los que somos de carne podemos ser asaltados con dudas bien serias que nos pueden hacer tambalear la fe. Pero el gran varón de Dios que había bautizado al Señor dudó. El precio de ser profeta, hermanos, es altísimo. El precio de ser profeta es comprobable si nosotros vemos en el profeta que está pagando el precio de su llamado.
Pero profetas para adivinar, ya estamos hasta aquí de ellos, hermano. Este era un profeta, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Mire, Lucas 7:28, para que lo lea como el Señor lo expresó. A mí me encanta esa declaración del Señor Jesús, y es bueno mandárselas a aquellos que se creen profetas. Lucas 7:28. Os digo, palabras del Señor Jesús, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Wow, esto nos compromete ya a nosotros, porque nosotros decimos estar en el reino de Dios, ¿verdad que sí? Hermanos, y el Señor dijo que Juan era el mayor profeta que existió jamás. Pero nosotros, si estamos en el reino, entonces somos mayores que Juan. ¿Lo crees tú? Yo lo creo porque la palabra lo dice. Pero hermanos, me cuesta creer que, ¿y quiénes son los que estamos en el reino de Dios? Los que hemos creído en Jesucristo, los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, ya estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, somos mayores que Juan. ¿Lo cree? Hermanos, verá que esto es maravilloso. Entiende, amado hermano, el nivel de bendición que tiene la fe de haber creído en Jesucristo. Porque es lo más grande que nos ha pasado en la vida. Nunca vamos a tener mayor bendición que haber creído en el Señor. Nunca. Mateo 11:12. Mire lo que dice la Biblia. Jesús marcó el ministerio de Juan como el comienzo de la manifestación del reino. ¿Qué le quiero decir con esto? Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice acá que es una conquista fácil. ¿Quién marcó la pauta de arranque para entrar al reino? Fue Juan el Bautista. Él es el que nos sirve de modelo. Él sí está calificado como violentos que arrebatan el reino de Dios. ¿Y usted? Mire, yo lo siento, esta camisa a mí me queda grande. Dios mío, estas son palabras tan profundas, son conocidas, pero son profundas. Hermano amado, si esta es la manera de vivir en el reino de Dios, ¿quiere ser usted parte del reino de Dios? Porque eso es lo que dice la Escritura. No me estoy inventando nada. ¿Quiere vivir así como vivió Juan el Bautista? Para eso necesitamos el Espíritu Santo, para que nos capacite por la gracia de Dios para poder ofrecer un testimonio de adoración a Dios de este nivel. Porque la vida de Juan el Bautista fue un testimonio aroma grato para Dios. ¿Quiénes quieren que su vida sea aroma grato para Dios? Hay que morir a uno mismo. Sencillamente, hermano Adán. Este cuerpo, ni el nombre propio es agradable a Dios. Por eso Él nos va a dar un nombre nuevo cuando estemos allá. Porque, hermanos, nosotros queremos ser agradables a Dios. El Espíritu Santo nos capacita, como a Juan, para realmente pagar el precio del llamado que Dios mismo nos ha hecho. Por supuesto, la vida de Juan tenía que terminar. Miren, Juan, ya le dije, era 6 meses mayor que el Señor Jesús y murió 2 años antes que el Señor. O sea, Juan vivió 32 años. ¿Quiénes ya pasaron de 32 años? Los que no hayan llegado, pues ya les falta poco. Y los que ya pasamos, pues, hermanos, yo me pregunto, probablemente cuando Juan murió, quizás sus padres, Zacarías y Elizabeth,
ya habían muerto, no se habla nada de ellos, porque los que lo llevaron a sepultar fueron sus discípulos. Juan el Bautista, de él nadie dice que tuvo una mujer. Y los hombres necesitamos una esposa, ¿sí? No tuvo hijos. Él vivió consagrado totalmente para el propósito de Dios. Pagó un precio alto de negación, hermanos, y vivió en un desierto. Yo no sé si yo me hubiera conseguido una esposa para llevármela a vivir al desierto. ¿Cree usted que hubiera aceptado? ¿Verdad que no aceptan? No, y no, dice, vaya, pues entonces, hermano, por eso Dios lo dejó a él solo. Hermano, miren, hermanos, estas son realidades de lo que es hombres que no dudaron en creerle a Dios lo que Dios estaba haciendo con ellos y renunciaron a todo para cumplir lo que Dios quería. Juan era un hombre valiente, no tenía temor de Herodes. Miren, si a usted lo capturan y lo llevan a una delegación de policía, hermanos, usted ahí le va a tener miedo a cualquier uniforme negro. Aunque se lo vaya quitando y ya vaya de vacación en la gente, usted va a estar ahí a la expectativa. Ay, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Y qué me van a hacer? Mire, Juan el Bautista vivía tan despojado de todo lo terrenal que hablaba cara a cara con Herodes, que tenía, y él lo sabía, autoridad total para matarlo. Le habló con temor, le tuvo miedo a Herodes. ¿Y por qué no le tuvo miedo? Porque él sabía bien lo que Dios iba a hacer. Juan sabía que su vida iba a ser corta. Tal vez lo que no sabía es de qué manera iba a morir. Él no era Dios, era un profeta de Dios. Pero amados, él sabía que de la cárcel probablemente jamás iba a salir. Y quizás cuando le envió el mensaje a Jesús, quizás él tenía la esperanza de que Jesús, que era mayor que él en poder, podía llegar a rescatarlo. Y Jesús jamás hizo el intento de irlo a sacar de la cárcel. Jesús estaba haciendo su propio proyecto para Dios. Y Jesús sí sabía que el propósito de Dios para Juan era que viviera así como estaba viviendo y que muriera así como murió. Algunos dicen, qué bárbaro Jesús, pudiendo ayudarle a Juan, no lo hizo. Actuó mal Jesús. Se equivocó Jesús al no asistir a Juan. Porque oiga bien, cuando Jesús fue avisado de la muerte de Juan, no dijo Jesús, hey, no, hombre, no hay problema, yo lo voy a ir a resucitar. Dijo así. ¿Y por qué lo hizo con Lázaro y con Juan no? ¿Quién merecía más ser resucitado? ¿Ah? Hermanos, es que Dios no funciona con la lógica de uno, porque el proyecto de Dios con Juan no era que el Señor lo resucitara. Si así hubiera sido, él hubiera llegado, le pega la cabeza a Juan, levántate, y Juan sigue caminando. Y no le había sanado la oreja a aquel que se la cortaron. O sea, para el Señor eso no es problema. Pero no era el plan de Dios la resurrección de Juan. Entonces, y nadie le pidió al Señor Jesús que hiciera ese milagro, porque no era la hora de manifestar su gloria resucitando a un muerto, sino el Señor, vaya, se lo voy a trasladar donde dice Mateo 14:12. Busquen su Biblia, para eso la trajo, ¿verdad? Dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Versículo 13. Oyéndolo Jesús, ¿qué hizo? ¿Se acercó ahí o se apartó de ahí? Se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Algunos dicen, este versículo ahí desdice el amor que Jesús decía tener
¿Por qué permitió que mataran a Juan? Y hoy que lo matan, que era su primo y le servía a Dios, no lo fue a resucitar. No juzguemos a Dios. No juzguemos a Dios. Dios nunca se equivoca. Y si Él permitió esto, que a usted le parece injusticia, pues aquí se estaba cumpliendo la justicia perfecta de Dios. Porque la justicia que vale es la que viene de Dios, no la que nosotros nos inventamos. ¿Me di a entender con lo que les dije? Entonces, cuando Jesús actuó así, estaba actuando bien. Eso era lo perfecto, eso era lo correcto. Y hermanos, ¿qué podemos aprender entonces de la vida de este Juan el Bautista? Hemos hablado bastante de él y usted va a decir, ¿y para qué me habla de Juan, pastor? Para que usted y yo procuremos imitarlo. Porque estos son, mire, en el libro de Apocalipsis no está mencionado Juan entre los que van a estar sentados en un trono. Ahí va a estar Pedro, los apóstoles, pero Juan no. Juan una vez murió, parece que se lo tragó la tierra. Pero mire, la tierra lo puede haber olvidado, el cielo no. Estoy seguro que Juan tiene un lugar de honor entre los escogidos de Dios allá en la eternidad, porque pagó el precio completo de lo que debe de ser el llamado de Dios para nosotros. Hermanos amados, porque yo personalmente creo que estamos en el límite de los tiempos de la humanidad. Este mundo así como está, nadie lo puede componer, ni aún una iglesia. Aquí necesitamos una intervención directa de Dios. Solo Él puede. Aún la apostasía de la iglesia no es capaz de regenerarse ella sola. Se necesita que Dios intervenga y que nos cambie a nosotros. Porque hermanos, estamos tan indiferentes con Dios, tan fríos con Dios, tan poco temerosos de Dios, y nos atrevemos a seguirnos llamando cristianos. Eso, hermanos, es peligroso. Los hombres de Dios están modelados en la Escritura y Juan es uno de ellos. Porque, hermanos amados, si la iglesia no entiende, las iglesias, tal vez una iglesia pequeña como la nuestra, deberíamos de ser capaces de entender por la forma personal en la que yo les hablo, de que no podemos seguir así. ¿O así quiere seguir? ¿Quiénes quieren seguir así como están? Hermanos, si el Señor viene y no nos encuentra un testimonio de fe, porque Él mismo lo dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Qué peligroso, ¿verdad? Y nosotros somos los llamados, los regenerados por Dios, los nacidos de nuevo, somos los llamados a exhibir un testimonio de vida que honre y glorifique a Dios. Si Dios nos pide santidad, ¿cómo tenemos que vivir? Si Dios nos pide amor, como Él que enseña la palabra, ¿qué es lo que tenemos que dar? Entonces, amados, no podemos seguir viviendo un evangelio enmascarado. Tenemos máscara de cristianos, pero ¿qué somos por dentro, hija? Entonces, hermanos, yo diría, para eso están los espejos. Quitémonos la máscara que nos hemos puesto y veamos lo que realmente somos. Porque lo que realmente somos en el espejo, eso es lo que ve Dios. Eso es lo que Dios está viendo. Nosotros procuramos hasta ponernos la corbata, venir bien tiraditos y todo. Mire, y esto es lo que ve Dios de mí. No, Dios ve el corazón, eso dice. Y amados, ¿qué estará habiendo en nuestro corazón? Porque, hermanos, todos tenemos que renunciar al pecado en una forma tajante, total. La manera más eficaz es morirse. Pero como Dios es el único que decide cuándo nos va a llamar, entonces tenemos que hacer la lucha por vivir nosotros agradándole a Él y ya no agradándonos a nosotros. Los proyectos que tenemos que seguir son los de Dios.
Porque mire, Juan el Bautista aquí yo no lo veo preocupado por el futuro. Él sabía que su futuro estaba en manos del Señor. Y no tuvo muy largo futuro Juan. 32 años, ya está menor que usted. Y ya estaba muerto. Sí, fíjese que así es la historia de un hombre como este. Y Juan no resucitó. Juan va a resucitar en la resurrección de los justos. Por lo tanto, amado hermano, debemos creer en la palabra de Dios y reconocer el testimonio de lo que Dios hace con sus escogidos para grandes propósitos. Uno quiere que los grandes propósitos de Dios se cumplan sin pagar el precio. Y el precio es sacrificio. Un sacrificio que puede llegar, como en el caso de Juan, hasta la muerte. Yo no le digo, amado, que a mí me va a pedir el Señor mi vida. Pero si me la pide, ¿qué voy a hacer? Se le daría, hermano, la vida. Le daría su vida. Yo no, dice la cipote. Es que, hermanos, por eso es que Dios, mire, para resumirle, Juan, para cumplir este propósito tan glorioso de Dios, desde antes de nacer, fue lleno del Espíritu Santo. No para que él se exaltara, sino para que él cumpliera lo que Dios quería. Y lo mandó ya vivo, desarrollado al desierto, para que conociera a Dios en la soledad del desierto y no en la contaminación que el mundo le podría haber traído. Y, hermanos, su ministerio ciertamente no fue muy largo, porque desde que empezó a predicar a la orilla del río Jordán hasta que murió, creo que pasaron quizás 2 años. No pudo ser más tiempo que ese. Y para eso lo preparó tanto el Señor. 2 años y lo mató. Así quiere usted. A Esteban lo pusieron de diácono con todas las virtudes espirituales que tenía. Y como al mes lo estaban matando a pedradas. ¿Se habrá equivocado Dios? No. Dios nunca se equivoca. Dios hizo grande a Juan como a muchos profetas en la antigüedad, pero Juan fue el mayor de todos. Juan conoció las injusticias terrenales por causa de su llamado. Tuvo un oficio sumamente privilegiado y tuvo muchos seguidores. Y aún en la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, hermanos, también se cuenta que hubo una fracción de la iglesia que quería seguir las enseñanzas de Juan. Así fue la grandeza con la que fue sellado por Dios. Pero, hermano, Juan cumplió hasta la muerte el propósito del Padre. ¿Qué necesita la iglesia cristiana verdadera hoy? Cumplir como Juan hasta la muerte el propósito eterno de Dios. ¿Qué dije? Cumplir como Juan, ¿hasta dónde? El propósito, repitámoslo todo. Cumplir como Juan, hasta la muerte, el propósito eterno de Dios. Así sí vale la pena vivir la vida cristiana. Eso hay que pedírselo a Dios. Y no es una petición fácil de hacer, porque la carnita no quiere pagar el precio. Para eso tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu sí quiere. El Espíritu de la verdad está dispuesto. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? La carne es débil. Amados hermanos, Juan el Bautista vivió en el Espíritu y no había leído, él no oyó las enseñanzas de Jesús, no leyó las cartas de Pablo, los Romanos 8, no lo leyó Juan, pero vivió en el Espíritu, así como Dios quiere que vivamos nosotros también. Duro, sí, es duro, pero tenemos un testigo en la Biblia que nos da evidencia de que el recurso de Dios, que es su Espíritu Santo para la iglesia, está disponible para nosotros, para vivir la colita de vida que nos falta como a Dios le agrada y no como nosotros querramos.
¿Quiénes quieren vivir lo que nos falta como a Dios le agrada? Póngase de pie, vamos a orar. O sea, ya no se hace mi voluntad, sino ¿cuál? No es fácil esto. Los tiempos son finales. Ya estamos al límite de la historia, hermanos. Y si no hacemos hoy, que todavía podemos, la voluntad de Dios, mañana no sabemos si vamos a tener la oportunidad. Cierre sus ojos y vamos a meditar en oración acerca de lo que hemos enseñado. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque nos ha permitido conocer bíblicamente el testimonio de este gran siervo suyo, Juan el Bautista. Dios mío, nos modela exactamente.